Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez Johnson. ¿Y para qué nos reunimos hoy? Hoy vamos a estudiar la lección número 3, el pacto perpetuo. Y eso de perpetuo parece bastante largo. Es para siempre. Entonces, debemos comenzar con una oración. Gracias te damos, Padre Santo, por tus bendiciones y por tu amor. Gracias porque tú nos permites estar vivos y estudiar tu palabra. Ayúdanos a honrarte siempre. Y gracias por ese pacto perpetuo que tú tienes con nosotros. Amén. Amén, amén. En el nombre de Jesús. En amén. el nombre de Jesús. Mercedes, entonces, estudiar el pacto perpetuo quiere decir que tenemos que buscar el patrón en algún sitio para saber de qué estamos hablando, porque ¿cuántas cosas eternas tú conoces? ¿Dios? ¿Y tú has visto a Dios alguna vez? Sí. La Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. Cuando veo a mi prójimo, veo la imagen de Dios. La imagen de Dios. La imagen y la semejanza. Sí. Pues yo te felicito de lo bien que estás preparada para contestar esa pregunta. Sí. Entonces, en la imagen y la semejanza de Dios que también tenemos en las Sagradas Escrituras, podemos aprender. Comencemos. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Y de quién están hablando aquí? Aquí están hablando de Noé. Están hablando de Noé. Noé y Dios está introduciendo mi pacto. Es un asunto de Dios. Y estas son las escrituras. Y léete entonces el próximo. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes. Yo establezco mi pacto con ustedes. Ninguna carne volverá a ser exterminada jamás por las aguas del diluvio, ni habrá otra vez diluvio para destruir la tierra. Este pacto que Dios ha hecho con la familia de Noé tenía la certidumbre de que no habría destrucción con agua, que tiene que haber sido algo muy traumático para Noé y su familia pasar por este proceso. Pero Johnny, más traumático fue por las personas que murieron. Las que se quedaron afuera. Sí, sí, el trauma de esos, porque morir ahogado no es cosa fácil. Y en medio de la desesperación. Pero Dios hizo esto, nos indica la Escritura, porque había un juicio. Y entonces ese juicio se repartió de esa manera. Y a cada cual le tocó según el que juzga, juzgó. Pero Noé no es el único. Y eso no está muy sabroso de seguir hablando de destrucción, de diluvio. Así que vayamos al hermanito Abraham. ¿Qué te parece, Clara Mercedes? Este asunto, lo que estamos enfocándonos es todas las veces que aparece la frase mi pacto. Más bien debo decir, hemos seleccionado de las frases cuando aparece mi pacto, las que queremos enfatizar porque ilustran diferentes formas de ese pacto personal de Dios. ¿Tú alguna vez usas ese lenguaje? Eso, yo quiero hacer mi pacto contigo, Clara. ¿Alguna vez tú hablas así? no. No es una manera común de nosotros los seres humanos hablar, particularmente en esta época. Y en vez de pacto, nosotros hablamos de hacer contratos, ¿verdad? Contratos, sí. ¿Tú has firmado contratos? He firmado contratos, Johnny. ¿Y qué compromisos te has metido con esos contratos que has firmado? Bueno, un contrato que firmé fue cuando nos casamos. Allá en la oficina del pastor Salim Japas. Y ese contrato, cuando nos lo juramentaron y nos lo bendijeron, nos dijeron que era hasta que la muerte nos separe. O sea, que no era perpetuo. ¿Y tú prometes hacerlo perpetuo? No contestes eso ahora. Sí.
Pero vayámonos a la escritura para ver el caso de Abraham. ¿Cómo fue con Abraham? Yo estableceré mi pacto entre tú y yo. Te multiplicaré en gran manera. He aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que en este caso del pacto perpetuo, a diferencia del pacto perpetuo con Noé y con la tierra, porque el pacto que hizo con Noé lo hizo con toda la creación, diciendo que no lo iba a destruir más con agua. Pero este pacto de Abraham es un poquito más positivo. Porque es Exactamente. positivo la idea de que no nos destruyan con un diluvio, pero la idea de destruirnos con un diluvio y decirnos entonces que no nos van a destruir, ¿por qué tenía que haber diluvio to begin with, para comenzar? Así que no es muy positivo esa, Sí, este pero este sí. pacto con Abraham, sí, todo es positivo. Y, y, y la idea de perpetuo en el caso de Noé lo indica porque hasta el día de hoy, aunque no está Noé, el pacto sigue cada vez que usted ve el arco iris, Clara. Cada vez que vemos el arco iris, se nos recuerda el pacto Esa es firmado. la promesa Es el de contrato que tenemos Dios con Dios. para con nosotros, que no nos va a destruir con un diluvio. Así es. Y en el caso del hermanito Abraham, ¿de qué manera es perpetuo y de qué manera se sabe que funciona? Bueno, aquí tiene varias ejemplos. Por ejemplo, te multiplicaré en gran manera, es una ¿Y forma. qué es multiplicación en este caso? ¿Qué? En este caso son los hijos, los descendientes. Y el texto tiene unas palabras bien específicas. Mira aquí como dice, por tus Generaciones es para de- ser tu y Dios tu descendencia. después de Así ti. que el pacto con el hermanito Abraham era perpetuo porque no era solo con él, sino que era también con los que le seguían a él. Exactamente. Algunos detalles diferentes de ese Dios que hace mi pacto, que siempre es un asunto personal, siempre es de Dios. ¿Quieres mirar el ejemplo de Moisés? Sí, vamos a ver el ejemplo de Moisés y el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí que tú vas a reposar con tus padres, pero este pueblo Espérate un momentito. Entonces, ¿en qué momento estamos tomando la historia? ¿Qué es lo que está por suceder? El hermanito Moisés va a morir. sí. Entonces, Dios lo va a invitar a ir al tope de un monte y allí lo va a poner a descansar. Le dio una inyección letal y lo puso a descansar. No sabemos cómo hizo Dios eso, pero lo puso a descansar, lo mató. Y entonces lo enterró. Dios mismo lo enterró. Los ángeles de Dios lo enterraron. Y en ese momento se acerca el, Dios a donde Moisés y sigamos leyendo. Vamos a empezarlo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí que tú vas a reposar con tus padres, pero este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses extraños de la tierra hacia la cual va. En medio de ella me abandonará e invalidará mi pacto que he hecho con él. Wow, Clara. Qué Entonces, estas triste. palabras de Dios al hermanito Moisés un ratito antes del morir no eran muy alentadoras, ¿verdad? Sí, porque es tan triste uno pensar que la descendencia de uno va a abandonar a Dios. Y sigue poniéndolo todavía más oscuro y más triste. Cuando yo los haya introducido en la tierra que juré dar a sus padres, una tierra que fluye leche y miel, y cuando hayan comido y se hayan saciado y engordado, entonces se volverán a otros dioses y les rendirán culto. Así me desdeñarán e invalidarán mi pacto. Aquí están las condiciones de invalidación del pacto. El ser humano se va, se separa. Mientras los descendientes de Abraham en el pueblo que Moisés llegó a liberar bajo el ministerio de Dios, liberarlos de Egipto, aquí están por entrar a la tierra prometida y entonces nos dice que le va a ir muy bien.
¿Cuáles son las señales que da para que le va a ir muy bien? Van a tener una tierra que fluye leche y miel. Y Y después, van a comer, se van a llenar, se van a saciar y y se van van. a engordar. Entonces, estar gorditos es señal del pacto y es señal de la prosperidad. Pero tristemente, entonces se van a olvidar de Dios. Veamos qué implicaciones tiene esto. ¿Cómo es el pacto de Dios? El pacto es personal para Dios. Sí, porque habla de mi pacto. Aquí tenemos una representación de Dios y está diciendo que es personal. Y ese mi pacto empezó y se lo dio a Noé. Es la primera vez que aparece esa idea de pacto. Y después se lo dio a Abraham. Y allí la segunda vez que aparece la idea del pacto. Y siempre es personal, siempre es mi pacto. Y con Moisés y cómo se enojó y lo triste. Y de Moisés pasó Al pueblo, a ti y a mí. como esa niña se ve reflejada en el espejo. Así Sí. que el pacto llega a nosotros en esta. Ahora, son 4 pactos diferentes, es el mismo pacto. ¿Cómo es la Es cosa? el mismo pacto. Y es tan bonito porque sentimos que ese pacto es mío, es para mí, es para ti. Y es para ti, Johnny, también. Ah, claro que sí. Pero vámonos a Noé. Vamos a Noé. ¿Cómo lo experimentó Noé? Yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que hago entre yo y la tierra. O sea que se lo están diciendo a Noé, pero en realidad no es el pacto de Noé. Es el pacto de Dios con la tierra. Y sucederá que cuando yo haga aparecer nubes sobre la tierra, entonces el arco se dejará ver en las nubes. Entonces, ¿qué más va a suceder? ¿Qué más va a suceder? Ese arco que va a estar en las nubes. Me acordaré de mi pacto. O sea que Dios va a ver el arco. O sea que el arco no es para los seres humanos. Dice la escritura aquí que el arco es para Dios. Cuando Él lo ve, Él se acuerda del pacto. Sigue. Que existe entre yo y ustedes y todo ser viviente de toda clase, y las aguas no serán más un diluvio para destruir la carne. Cuando el arco aparezca en las nubes, yo lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de toda clase que está sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Y esa señal era el arco iris. El arco iris. No creo que muchos predicadores enfatizan así como está la historia ahí. Más bien los predicadores dicen que nosotros cuando vemos el arco nos recordamos que Dios no va a destruir la tierra, nos recordamos de que hay juicio, nos recordamos de que Dios está en control, de que Dios siempre va a hacer las cosas como es mejor. Pero aquí la historia dice que el arco era cuando lloviera, que entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a salir el arco y Dios se iba a acordar de la promesa. Cuando lo viera Dios, se iba a acordar de la promesa. Como que Dios necesita que les recuerden la promesa. Y aquí tenemos clara una tensión. Porque la tensión es, ¿leo yo la Biblia como está escrita o leo yo la Biblia como la teología me dice que debe ser? Porque la teología me dice que Dios no necesita que le recuerden la cosa. Pero aquí el texto bíblico, ¿qué dice? Que Dios mismo Sí, claro. buscó el recurso mnemotécnico, es decir, Audiovisual. audiovisual, algo que él ve y le recuerda otra cosa. Ve una cosa y le recuerda otra cosa. Y lo que él ve es el arco iris en el cielo cuando comienzan a salir las nubes y esto les recuerda, cuidado, controla las aguas que no se puede inundar de nuevo. Exactamente. Y entonces, ahora, ¿quieres ver otro ejemplo más interesante Sí, todavía? quiero ver otro ejemplo. A mí me encanta este ejemplo porque lo que este ejemplo hace es mostrarnos cómo la palabra pacto que se usó para mi pacto entre Dios y la secuencia que ya vimos que llega hasta nosotros por la descendencia de la descendencia de la descendencia, también es una palabra vulgar. Es una palabra que la usaban, es como contrato. El contrato de matrimonio
esa palabra contrato no es solo para los sagrados del matrimonio y la bendición que Dios dé y lo solemne de que el Estado te hace juramentar una cosa, sino que también es para comprar un reloj. Si tú, Comprar una casa. y una casa, y probablemente la casa es el negocio más grande que hacemos todos los que estamos en nuestro estrato social, pero hay quienes hacen contratos de billones de dólares. Pero Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pero nosotros usamos contratos para cosas comunes, lo más grande es la casa, y la palabra pacto es exactamente lo mismo que la palabra contrato. Veámoslo en el texto bíblico. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, y de Arioc, rey de Elazar, que Kedar Loamer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Amma, Semeber, rey de Zeboín, y el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se reunieron en el valle de Sidín, es decir, el mar salado. Así que lo que está sucediendo aquí es que hay una guerra y hay dos campos y hay dos grupos de aliados, los que están recibiendo el ataque y los que fueron a atacar. Y esta realidad involucra posteriormente al hermanito Abraham y a su familia a través de la familia de Lot. Y entonces se pone la cosa más difícil. Sigamos leyendo. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea, y al huir los reyes de Sodoma y de Gomorra cayeron en ellos, mientras que los demás huyeron a las montañas. Los enemigos tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, y todos sus alimentos, y se fueron. También llevaron consigo a Lot, el hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones, porque Lot habitaba en Sodoma, y se fueron. Aquí está la complicación que llega entonces a donde el hermanito Abraham. La complicación es que esta lucha involucró el ataque de Kedorlaomer, que había estado en control de la situación, que era parece que el rey que más podía, y llamó entonces a sus aliados para que vinieran a atacar, y de paso se llevaron al hermanito Lot. Al hermanito Lot. Y ahora viene entonces la descripción de por qué Abraham aparece. Pero uno de los que escaparon fue y le contó a Abraham, el hebreo, que habitaba en Esinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, quienes eran aliados de Abraham. Esa palabrita clara, aliados, es la misma palabra en hebreo que pacto. Eran pactantes con Abraham. Si hubieran querido ser más fieles, pero el traductor pues quería mostrar que era algo diferente a lo del pacto, pero no es diferente, es la misma cosa. Tenían contratos entre ellos. Exacto, había una relación de un acuerdo contractual, un contrato que probablemente en el caso de ellos era por palabra. Pero vamos a dedicar un poquito de energía para entender estas alianzas y estos contratos que había. Anrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goín, que estos hicieran guerra contra... Aquí entonces, estos son los que atacan, Sí. y atacan porque ellos rompieron el pacto. Por 4 años estuvieron pagando y en el 5.º año dejaron de pagar. Y entonces el segundo grupo son... Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semebel, rey de Zeboín, y el rey de Bela, la cual es Zoar. Y entonces se añade como apretadito allí, junto con los otros, ¿a quién? A Lot, el hijo del hermano de Abraham, Y nos dan la razón por la cual él entró en este guiso. porque él habitaba en Sodoma, ese era el sobrinito de Abraham. Exacto. Y ahora Abraham tiene entonces 2 razones para meterse en la guerra. La primera es que Abraham el hebreo Habitaba en el Esinar de Manre y el amorreo,
Y era hermano de Escol y hermano de Aner, aliados de Abraham. Entonces, él habitaba en un vecindario y él hizo un pacto, aliado, hizo el pacto con esa gente con la cual compartía el espacio. Y de esa manera tenía seguridad, de esa manera se protegía. Y esta realidad, entonces, vamos a verlo, para entender lo que quiere decir un pacto, queremos verlo en acción humana. Entonces, yo había dicho 5 años, pero no, perdón, eran 12 años habían servido a Kedorlaomer. ¿Qué te parece, Clara, una servidumbre de 12 años de estarle pagando al hermanito Kedorlaomer? ¿Y cuántos años fueron libres? Un solo añito, porque en el año 12 no dejaron de pagar, ese fue el último año, tuvieron libres el año 13, pero mira lo que pasa en el año 14, viene la guerra. Y aquí están los dos partidos. Y el hermanito Abraham queda involucrado por 2 razones. La primera, porque Lot, su familia estuvo involucrada, y la segunda, aquí está expresado, mira la condición que Qué está. lindo dibujito tú hiciste, Johnny. Y pensando en ti, Clara, pensando en ti. De un lado está hermano de Ascol y hermano de Aner, y con ellos, que Abraham habitaba en Sinar, él tiene un pacto. Y del otro lado está Anrafel y Kedorlaomer, que tenían un pacto con estos y lo rompieron. Así que aquí, por la rotura de un pacto, se invocó otro pacto. Y es la misma palabra en hebreo, no es una palabra diferente. ¿Quieres ver la palabrita? Quiero ver la palabrita. Berit. Berit. Esa es la palabrita, Clara. Eso quiere decir pacto. Esa es la palabra que Dios le dio al hermanito Moisés cuando estaba escribiendo el libro de Génesis, para recordarle y llamar lo que estaba pasando entre Abraham y Dios, entre Moisés y Dios, entre Noé y Dios, y entre los descendientes de Moisés y Dios, es decir, el pueblo de Israel. Y así llega hasta nosotros hoy. Esta realidad clara nos hace recordar que Dios está en control siempre, y que el pacto que tenían dos grupos humanos les aseguraba que ellos iban a responder el uno por el otro. Y en el caso de nosotros, ¿quién es el que responde por nosotros, Clara? ¿Quién responde por nosotros? ¿Con quién es que tenemos pacto? El pacto eterno, ¿con quién lo tenemos? ¿Con nuestro Dios? Entonces, ¿quién responde por nosotros? Dios. Y así, de esta manera, sabemos que si nos atacan, lo mismo que sucedió con el hermanito Abraham, que vino al rescate. No sé si tú sabías que Abraham tenía un ejército. Allí usa la palabra ejército, de más de 100. Así que el ejército del hermanito Abraham vino al rescate del ataque de Kedorlaomer y de sus compatriotas. Y tenemos aquí una invitación de la lección a unas preguntas para meditar. Puedes leer la primera pregunta que está allí en la página 25 del folleto. Reflexiona en que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimirnos si la raza caía, porque eso debería ser de mucho aliento para nosotros. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán grande es el anhelo de Dios de que seamos salvos en su reino? Entonces, la lección nos está recordando que estos pactos ilustrativos que hemos presentado y de los cuales hemos hablado son nada más ilustrativos. Lo importante es la imaginación de Dios, en la cual mi pacto, hablando Dios, el pacto de Él, tiene valor y consistencia, que esa imaginación ocurrió en la eternidad antes de la entrada del pecado en este planeta. Y esa imaginación indicó que iba Dios a salvar a los seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿eso te da aliento? Pensar que la idea de tener un pacto con nosotros no vino porque le vio la calva a Johnny y dijo Johnny necesita, sino que vino de la imaginación de Dios aún antes de crear a los seres humanos. Me gusta
que vino de la imaginación de Dios antes de crearnos, Antes de verme la calva. antes de verte la calva. Hay una segunda pregunta allí que ya tú leíste. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán grande es el anhelo de Dios de que seamos salvos en su reino? ¿Está el autor Pues, siendo un poquito dramático de hablar de un anhelo de Dios para que seamos salvos en su reino? ¿O cómo nosotros podemos encontrar esa seguridad, ese anhelo de Dios? pues que hizo el pacto desde el principio. Esto Sí. nos da seguridad de que Él pensó en nosotros. El primer argumento es la imaginación misma de Dios, de donde sale el Claro. pacto. Él se lo imagina aún antes de que crea y aún antes de que haya pecado y aún antes de que haya necesidad. Ya él se lo imagina. Dios tiene esa idea de traer beneficio para nosotros desde antes. Lo segundo, Clara, y lo que más me gusta es poder ver cómo ocurrió los pactos anteriores que se hicieron con otros grupos que ya se presentaron. Por ejemplo, en el caso de Noé, me da seguridad que es un pacto bueno y que Dios está interesado en mí, porque cada vez que veo el arco iris me recuerdo de eso. O sea que no es solo, últimamente no es solo para Dios recordarse de no ahogarnos en agua en un segundo diluvio, también es para yo recordarme de que hay un pacto. Y eso me da anhelo, eso me da aliento y eso me da satisfacción de que Dios quiere que estar conmigo en su reino. ¿Tú tienes seguridad de que Dios quiere estar contigo en su reino? Mucha seguridad. Entonces léete la segunda pregunta. Como iglesia adventista del séptimo día, ¿de qué manera deberíamos cumplir el papel que el antiguo Israel debería haber cumplido en su tiempo? ¿Cómo podemos aprender a evitar los errores que ellos cometieron? Aquí el autor nos pone en caliente, Clara, porque Sí. nos está diciendo, miren, aquí hay un atentado indirecto. Esto es un atentado. Porque nos está diciendo que el pacto de Dios con nosotros siempre es condicional, así como lo fue con Israel. ¿O tú piensas que la iglesia adventista tiene algo especial que es un pacto incondicional? Por lo menos con cada uno de nosotros como individuos es un pacto condicional, es condicionado a mi aceptación. Johnny, y eso es muy bonito cuando uno tiene hijos, por ejemplo, que tenemos 3 hijos, Y los 6 nietos. 6 nietos, 3 hijas. Entonces, nosotros los amamos a todos. Todos son diferentes, todos hacen cosas diferentes y los amamos. Así nos ama Dios a todos, en todos los países, todas las culturas, todas las religiones, todas las razas. Pero tiene un pacto que es personal y como es personal para Dios, tiene detalles que lo hacen personal para los seres humanos. Y tú y yo tenemos que decidir. No es tan simple como decir está el pacto, sino que hay un compromiso individual que nosotros tenemos que abrazar y aceptar. Y de esta manera, en este compromiso individual, mi pacto que habla Dios se convierte en mi pacto, que también es personal conmigo. Volvamos a pensar un momentito en el hermanito Abraham. ¿Pudo haber Abraham no cumplir el pacto y no venir a luchar para salvar? De todas maneras, él pudo decir, la gente con la que yo hice el pacto ya están presos, no son un atentado contra mí. ¿Pudo haber dicho eso él? Pudo haberlo dicho. Pero él fue a rescatar. Enfocándonos en el verso 16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Siempre. Y así como Abraham fue a rescatar, él es ejemplo y muestra de que Dios es nuestro rescate. Amén. Bendícenos, Señor, y danos este rescate. Bendícenos. Muchas gracias. Muchas gracias.